¿Alguna vez se preguntó qué es el TOC? Es el trastorno obsesivo compulsivo. Y aquí van a conocer un poco más de él. Esto es Diga Bueno. Diga bueno. Bueno, ahora sí, empecemos. Trastorno obsesivo compulsivo, 3 palabras que muchas personas conocemos muy bien. Romina Vitale es artista, es música, activista y es autora de Tocada. Romina, bienvenida a Diga Bueno. Esto es trastorno obsesivo compulsivo. Había querido tenerte de invitada siempre a este podcast. Digamos que ha tenido gran acogida por la gente porque mucha gente no sabe qué es el TOC y otra gente que lo puede tener no sabe que lo tiene. Así que, pues bueno, bienvenida. Gracias. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Un placer acompañarte en esta emisión de tu podcast y felicitarte en principio por haber habilitado un espacio para hablar de TOC, que es tan necesario por lo que decías antes, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es o que lo confunde con otra cosa y finalmente quienes más se perjudican de esa falta de información somos quienes lo padecemos y los familiares de quienes lo padecemos. Así que está buenísimo hablar de esto. ¿A qué edad te diste cuenta tú que tenías TOC o cómo descubriste que tenías TOC? A mí me diagnosticaron hace unos 8 o 9 años atrás, pero en realidad, después de recibir el diagnóstico, pude hacer como una relectura de mi pasado y darme cuenta que ya tenía rituales obsesivos desde muy chica, desde la escuela primaria, sobre todo los relacionados con pensamiento mágico. Esos estuvieron presentes en mi vida desde muy corta edad, lo que pasa es que no eran tan incapacitantes como la explosión fuerte que yo tuve de síntomas, ahí sí ya con varios subtipos, hace más o menos 7, 8 años, una cosa por el estilo. Ahí fue mi primer diagnóstico oficial, digamos, de TOC. ¿Por qué incapacitante, Romina? O sea, ¿qué hacías que no te permitía salir de tu casa? ¿O qué hacías que no te permitía actuar normal? Fueron varias cosas, en realidad no solo una. Yo me doy cuenta que algo andaba muy mal porque lo primero que me pasó es que empecé a tener pensamientos intrusivos, completamente irracionales, que me decían que si salía a la calle, una lluvia de metales pesados iban a caerme encima. Yo sabía que estos pensamientos eran ridículos, que no tenían ningún tipo de asidero, pero no podía combatir el pánico que me provocaba la sola idea de pensar que existiera esa posibilidad. Entonces empezó como toda una especie de gran espiral de pensamientos intrusivos de orden de contaminación. Primero era el miedo al afuera, después empecé a tenerle miedo a algunos objetos, pensando que estaban contaminados con distintas cosas. Al principio los miedos irracionales eran hacia fluidos corporales, entonces no podía tocar a nadie, ni siquiera para darle la mano. Sentarme en un restaurante a comer era casi imposible porque implicaba tomar contacto con cosas que otros hubieran tocado. Hacía todo tipo de compulsiones y rituales del estilo de esperar varios minutos para tocar un tenedor en un lugar, o bueno, por supuesto lavados de manos a tal punto de lastimarme y escararme las manos con sangre, desinfección corporal con productos de limpieza que no son para el cuerpo, con desinfectantes fuertes. Me pasaba algo muy particular que le pasa a otras personas que tienen TOC de contaminación con la ropa, la lavaba compulsivamente decenas de veces unas atrás de las otras, a tal punto de salir en pleno invierno con ropa empapada. También se empezó a complicar la cuestión de la comida porque me parecía contaminada y entonces dejé de comer. Tuve diagnóstico de desnutrición porque bajé muchísimos kilos, y a esto se sumó después rápidamente, o casi al mismo tiempo, intrusiones, o sea, pensamientos obsesivos relacionados con pensamiento mágico, miedos a que las cosas salgan mal o a que determinadas fuerzas hicieran que las cosas salgan mal, entonces yo tenía que hacer rituales unos tras otros para evitar esto, ¿no? Esto también es muy conocido, como caminar para atrás y para adelante, hacer tapping, tocar una cosa u otra, descartar cosas, tirar cosas. Siempre cuento que con la ropa se me juntaban los dos subtipos. Por ejemplo, yo tenía que lavar la ropa varias veces, entonces la lavaba una vez a mano porque me parecía que estaba contaminada. La lavaba una segunda vez porque me parecía que había algo malo ahí, había algo malo mágico. Entonces después una tercera vez porque otra vez me pareció que tocó algo que podía estar contaminado. Entonces el pensamiento mágico, que después también se llama contaminación mental, ¿no? Oficiaba también de trigger para seguir lavando. Cuando se me combinan estos dos tipos de cosas, de miedos irracionales, y no los puedo parar, claramente ya había un diagnóstico de TOC severo. ¿Cómo has hecho con este tema del coronavirus? ¿Cómo has hecho?
Bueno, lo que pasa con el coronavirus y la gente y los que tenemos TOC es muy particular porque vos lo sabés muy bien, la terapia está, entre otras cosas, basada en poder confiar en que esos pensamientos son irracionales y no tienen valor, ¿no? Y de repente es como que el mundo entero le da valor a aquello que nosotros combatimos todo el tiempo como si fuera irracional. Entonces, de repente todo el planeta tiene TOC severo de contaminación porque hacen todo tipo de rituales, incluso, digamos, están indicados de manera oficial. ¿Cómo hace una persona que tiene TOC para darse cuenta cuál es el límite entre la indicación preventiva y la exageración, ¿no? La compulsión y el miedo irracional? ¿Cómo hacer? Ahí estamos un poco complicados. Entonces, en general, a las personas con TOC de contaminación se nos acentuaron mucho los síntomas en esta etapa, vos lo debes saber, porque se suma como esta cosa de la sospecha de que, y mira si era cierto lo que yo creía, ¿no? O sea, empieza a aparecer como una hiperresponsabilidad sobre la cuestión pandémica, a exagerar todo tipo de riesgos. En mi caso, no se me da tanto por el lavado de manos porque básicamente estoy encerrada en mi cama, o sea, no salgo de mi cama. Tengo muy pequeñas incursiones al afuera. Yo hice tratamientos, me recuperé, pero con el coronavirus, y entre otras cosas personales, estoy en medio de una recaída. Al estar en medio de una recaída, recrudecieron todos mis síntomas y yo no puedo salir de la cama. Voy, hago alguna cosita por ahí a veces, logro entrenar un ratito, voy al baño, vuelvo. O sea, no estoy pudiendo tomar potestad sobre mi casa, que había sido algo muy importante de recuperar en su momento para mí, ¿no? Porque, como vos sabés, el TOC puede escalar tanto de impedirte manejar tus propios objetos dentro de tu casa y tener independencia. Bueno, yo había ganado eso y ahora lo perdí nuevamente. Esto es tremendo. Tú eres artista en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo afectó el TOC en cuanto a tu vida en esa faceta? La afectó muchísimo, muchísimo. A ver, yo tuve que dejar de tocar en vivo, tuve que dejar en un momento de componer, porque me acuerdo cuando me diagnosticaron no podía salir de casa, pero podía usar mi estudio de grabación. Entonces componía y componía y componía, y al principio dije, bueno, por lo menos utilizo la música como una especie de dador de identidad, de decir, a ver, yo no soy solamente un paquete de síntomas, yo también soy esta persona que hace música y que se define desde ahí, y me ayudó mucho a no perderme entre los síntomas, ¿no? A poder decir, bueno, también está esto otro en mi vida que es tan valioso. Pero después, en un momento, el TOC me complicó el estudio de grabación, me pareció que estaba contaminado, no pude usarlo más, y claro, por un largo rato yo quedé completamente inhabilitada para poder hacer mis cosas como música, ¿no? Lo cual es un círculo vicioso, porque si uno tiene síntomas de TOC y esto provoca mucha ansiedad, mucha angustia, mucha frustración, y encima no tiene el estímulo de poder hacer algo significativo, se complejiza el cuadro, ¿no? O sea, no hay como una vía de escape por ningún lado para poder obtener algo de bienestar. Así que por un tiempo largo esto fue un problema muy grande. Siempre cuento una anécdota cuando, en determinadas escenas donde yo podía acceder al escenario, esto lo debes haber escuchado muchas veces, cuando los artistas que tienen TOC no pueden, o que tienen fobias, o que tienen otro tipo de trastornos mentales, no pueden hacer su arte, pero si los pones arriba de un escenario algo pasa. Le pregunté a mi terapeuta de EPR en su momento, cuando me acaban de diagnosticar, yo quería ir a Nueva York a cantar, me habían convocado, o sea, había logrado conseguir un show que para mí era muy importante en Nueva York, y claro, era muy riesgoso ir conmigo a Nueva York. Fui con mi papá, me acuerdo, y por ejemplo yo no pude ir al baño en todo el proceso del avión, tenía la vejiga hinchada así, pero yo no podía tocar ese baño, ¿no? O sea, y lloraba de la angustia y del dolor físico, pero no podía ir a un baño público. Había riesgos físicos para mí en esa aventura. Pero yo traté de sostener el deseo, porque me pareció muy importante decir, bueno, yo no me puedo dejar ganar por la cuestión del TOC y quedar ahí cristalizada. Dije, bueno, algo tengo que poder hacer con esto. Entonces me fui a Nueva York a pesar de las dificultades, y me acuerdo que para tocar en el escenario del pub donde yo tocaba, me tenían que llevar toda llena de guantes, envuelta en cosas para que nadie me rozara. Fíjate, en un pub hay mucha gente. Bueno, y yo llegaba temblando al escenario, me ponía frente al micrófono y apenas empezaba a cantar, los síntomas se reducían en un 90%. Prácticamente desaparecían. Liberador. Ese era mi momento, el momento en el que yo lograba poder volver a respirar. Terminaba el show, me volvían a cubrir, me volvía a tapar con los guantes porque volvía a entrar en pánico y me iba. Este fue el único lugar que me salvaguardó en su momento, ¿no? Poder tocar en vivo.
pero seguiste haciendo música ahorita, digamos, ese tema del público, pues porque un artista, obviamente un cantante, un músico, tiene que estar en permanente contacto con el público. Hoy en día lo puedes hacer, pues obviamente con el coronavirus y eso, pues no hay nada de eso, pero en términos generales, hoy en día ya lo superaste. Totalmente. De hecho, bueno, a ver, recuperé funcionalidad en un montón de cosas gracias al tratamiento, ¿eh? Incluso con recaída, recaída más, recaída menos, la realidad es que sí. O sea, el nivel de disfuncionalidad que yo tenía al principio se terminó. O sea, yo pude ganar mucho territorio si yo hoy tuviera que subirme a un escenario, si pudiera. De hecho, la presentación de mi nuevo disco, yo edité mi nuevo disco Loba en noviembre del 2019, y teníamos la presentación oficial de prensa ahora en abril, y claro, se iba a hacer, ningún problema, o sea, yo estaba absolutamente disponible y funcional para poder cumplir ese rol, con las dificultades que quedan de un trastorno crónico, por supuesto, pero podía hacer esto. Bueno, se complicó y no se hizo por el coronavirus, pero sí, hoy podría perfectamente, salvando las cuestiones del coronavirus, digamos, podría perfectamente subirme a un escenario y estar con mi público. ¿Cómo te va con el tema de la depresión? Bueno, es interesante esa pregunta porque, como vos decís, hay una altísima comorbilidad entre TOC y depresión, ¿no? Depresión y TOC muchas veces van juntas. Yo siempre dije que yo no soy depresiva, y es real, o sea, yo no tengo una personalidad que aloje fácilmente la depresión, pero podría decirte que, y en ese sentido creo que el coronavirus también participa un poco, en este último tiempo sentí algunas cuestiones más cercanas como viste la cosa medio anedónica, que como que las motiva. Yo soy una persona que en general, a pesar de los síntomas, siempre fui muy motivada, mucha motivación, muy dramática también en la descripción de lo que me pasaba, pero siempre como encontrándole la vuelta y vamos a convertir el dolor en contribución y hacemos un libro como Tocada y saquemos un disco igual y vayamos a Nueva York igual, como que siempre con esa actitud. La realidad es que en el último tiempo tampoco la siento tan de otro planeta. Tú ahorita me hablabas de tu tratamiento. ¿En qué consiste tu tratamiento? Bueno, yo he hecho, como digamos, varios procesos, ¿no? Procesos de EPR solamente, procesos de EPR más medicación y procesos de medicación sola. La realidad es que a mí, en lo particular, también depende mucho, la medicación depende mucho de cada paciente, ¿no? Y también de cuál medicación, si bien lo que se usan en general son los IRS, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son los famosos antidepresivos. En general, algunas veces se combinan con alguna otra cosa, pero en general la base de la medicación para TOC es esa. No todos son exactamente iguales y hay que probar con cada paciente. En ese sentido es importante, ¿no?, caer en las manos de una psiquiatra o un psiquiatra especialista en TOC, que sepa de lo que está hablando y que un seguimiento bien particular y bien personalizado con el paciente. Yo he tomado medicación que no me ha caído bien, que no me ha servido, y otra que me ha caído fantástico. Mi experiencia particular es esa. No tiene sentido que cuente cuáles son, porque por ahí la gente escucha un nombre u otro y cree que uno es bueno y el otro es malo, y no es así porque es personal, ¿no? Depende de mi propia estructura psicofísica. Pero quiero decir, he tenido procesos con medicación muy buenos y procesos con medicación no tan buenos. Ha dependido de distintos factores. Lo que siempre fue bueno es el proceso de EPR. Eso no hay con qué darle. Es realmente efectivo. Es una terapia difícil porque implica, obviamente, el acercamiento con los objetos y las situaciones temidas, pero la realidad es que es lo que funciona, ¿no? O sea, yo me he recuperado las veces que me pude recuperar, y las herramientas que he ganado y que las sigo teniendo disponibles, las he ganado a través de la exposición y la prevención de la respuesta y la psicoeducación asociada con la terapia cognitiva. Hablemos, Romina, de Tocada. Cuéntame cómo fue el proceso, porque yo te digo, por ejemplo, yo grabando mi podcast hablando del trastorno obsesivo compulsivo, tenía trastorno obsesivo compulsivo, o sea, me tocaba borrar cosas, volver a grabar, borrar cosas, volver a grabar. Entonces, claro, digamos, ¿cómo fue el tema con Tocada? Me pasó muy parecido que te pasó a ti, o sea, escribía una palabra, la borraba, escribía una frase y la borraba, y lo peor de eso es que termina perjudicando un poco la poética, ¿no? Porque a veces había palabras que eran bonitas y que las tenía que sacar porque se me volvían peligrosas, pero las que sustituía por ahí no me gustaban, pero las tenía que poner porque eran más bondadosas. Entonces, la realidad es que el texto terminó estando también muy recortado por esas cuestiones. Pero bueno, el lector lo tendrá que entender así. En mi caso, con Tocada fue así, o sea, primero tuvo como varias funciones. La primera vuelta yo tenía una tableta, o sea,
y estaba sentada en el borde de la bañera de mi casa de aquel momento, no podía tocar absolutamente nada, lo único que podía hacer es estar sentada ahí, de hecho, bueno, en ocasiones he donado mis muebles porque no podía tocarlos, en ocasiones no podía dormir sobre mi cama y tuve que dormir en colchonetas o cosas así, o sea que el borde de la bañera era mi único lugar posible en ese momento, ¿no? Y alrededor mío tenía, por ejemplo, no sé, un pantalón embebido en agua y desinfectante, y al costado y así, y miraba a mi alrededor y era como todo un lugar de una película de terror. Entonces yo agarré mi tablet y empecé a escribir. Primero, tocada, lo que en ese momento no era tocada, era simplemente como una catarsis, era buscar reaseguro, eran compulsiones, era estoy acá sentada y entonces caminé 3 metros, pero no toqué la pared, ¿eh? Yo estoy segura que no toqué la pared, quiero que quede claro que yo no toqué la pared y no me contaminé. Bueno, no, y ahora hice 2 centímetros, yo en ese momento fumaba tabaco. Bueno, fumé el cigarrillo, pero el cigarrillo no tocó el balde, y no pasó nada. Bueno, entonces era todo el tiempo dándome reaseguro, que es una forma de compulsión, ¿no? Y así empecé a escribir. En un momento me di cuenta que estaba produciendo algo ahí, ¿no? Después, cuando empecé el tratamiento y empecé a mejorar un poco, y mi mente tuvo un poquito de lugar para la reflexión y para cierta flexibilidad, empecé a escribir como forma de catarsis de lo frustrada que me sentía por vivir presa del TOC. Entonces ya ahí empecé a hablar de cómo me sentía yo, y a decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy perdiendo años valiosísimos de mi vida sentada en el borde de una bañera, o donde sea, o caminando 50 metros para atrás, 3 para adelante, 2 para el costado, o lavándome las manos compulsivamente, o mojada por la ropa mojada? ¿Por qué no puedo combatir esto que yo sé que es irracional? ¿Cuánto estoy perdiendo? ¿Cuánto extraño poder abrazar a mi mamá? ¿Cuánto va a pasar hasta que yo pueda volver a tener una vida normal? Bueno, empecé como a escribir más en esos términos, ¿no? En términos como de la frustración que sentía. Y después, en un momento, mi mamá escribió un par de libros y editó sus libros con una editorial, y se le ocurrió, creo que a ella, me dice, Romy, ¿por qué no mostrás lo que tenés escrito? Le digo, ay mamá, pero esto no es un libro, que esto es cualquier cosa menos un libro. No sé, mostráselo a la gente de la editorial. Entonces, bueno, nada, les hicimos llegar eso que era esa cosa rara, medio amorfa de reaseguros y relatos de frustración. Y de repente me escriben de la editorial y me dicen, queremos editar esto. Y digo, pero esto no sé qué es. Bueno, esto es un libro, me dicen. O sea, convertirlo en un libro, pues esto es un libro. Y bueno, y empecé a pensar que por ahí, desde este lugar, yo podía hacer algo para ayudar a otros, ¿no? Para que otros se enteren lo que es vivir con TOC. Entonces, bueno, me comprometí a terminar el libro. Al principio me costó mucho tener una regularidad porque estaba muy sintomática, pero a medida que fue avanzando mi tratamiento y que yo fui comprometiéndome con la importancia de poner el dolor al servicio de algo mejor, empecé a darle más sentido al libro, a ponerle el nombre que le puse, y se convirtió en esto, ¿no? En un recorrido desde el diagnóstico, pasando por el tratamiento y hacia la recuperación, de una autobiografía de una persona con TOC en tiempo real, porque fue escrito en el momento en que acontecían las cosas, ¿no? O sea, salvo algún detalle que otro, la mayor parte del libro está escrita en el momento en el que estaba aconteciendo. El lector o la lectora lo que va a sentir es que me está acompañando, o sea, que está transitando eso conmigo, mano a mano, en el momento en el que va sucediendo. Así que bueno, editamos Tocada en el 2015 y fue fuertísimo, porque de repente me escribían, me atrevo a decir centenares, pero decenas seguro, te diría que centenares de personas afectadas y sus familiares también, viste, hermanos, hermanas, novios, novias, amigos, gente desesperada intentando ayudar a su ser querido, personas con TOC que se sentían identificadas con lo que leían y que se sentían que no estaban solas, viste. Y para mí fue fuertísimo, por momentos incluso fue abrumador, ¿no? Pero bueno, hay mucha desinformación y es una enfermedad, un trastorno muy solitario y muy poco socializado, así que yo creo que con Tocada, bueno, pude tocar un poquitito como esas otras voces y esas voces tocarme a mí. ¿Tocada en internet se consigue? Se consigue físico y se consigue digital, creo. Se consigue el ebook y se consigue físico, y creo que está... A mí me parece que en Colombia está, en México está seguro, en España está seguro, en Chile también, y en el caso de que no esté disponible la versión física, en Colombia sé que la editorial lo envía.
O sea que ustedes pueden escribir la editorial del Nuevo Extremo, se llama la editorial del Nuevo Extremo, y te envían la copia a la puerta de tu casa. Y si, no sé ahora con coronavirus, no tengo idea, pero hasta hace poco era así, hasta antes de la pandemia era así, y si no, creo haber visto hace poquito que está la versión en ebook, se puede obtener. ¿Qué crees tú desde tu pensamiento y desde ser diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo que debe hacer, no sé si sea la gente, no sé la sociedad, no sé el gobierno, para empezar a ponerle atención a los trastornos mentales? O sea, ¿qué hay que hacer? Bueno, en principio hay que entender que es un mal sistémico, es decir, es muy difícil que el sistema de salud o el gobierno o las instituciones que puedan dar una mano con esto realmente lo hagan, porque hay muchos intereses también, digamos, no del todo, digamos, valiosos ahí, interesados de alguna manera, y valga la redundancia, en que esto no sea así. O sea, el sistema está armado para que las personas lo más funcionales posibles sean las personas mejor valoradas. Entonces, independientemente de las campañas que puedan haber de concientización sobre salud mental, lo que tiene que cambiar es la concepción moderna, como el sujeto moderno, la concepción de que lo más importante es ser funcional. O sea, ahí es donde tenemos que poner el foco. Primero, en un cambio paradigmático, de estructura. Entonces, yo lo que diría en principio es que hay que tratar de educar desde chiquitos a los niños en la aceptación de la diferencia más profunda, más radical. Entender que lo que es distinto no es menos bueno, es distinto. Entonces, ahí hay como todo un laburo, un trabajo, perdón por el porteñismo, un trabajo de educación general, ¿no? Desde la primera infancia, en entender esto de la aceptación y la celebración de la diferencia. Después, por otro lado, en lo más coyuntural, se pueden hacer cosas. En principio, las personas que sí tenemos esta información, tenemos que poder contar nuestra historia lo más posible. No porque sea nuestra tarea, sino porque realmente es lo que podemos hacer para contribuir en algún punto, ¿no? O sea, que la gente que se avergüenza, y porque es lógico que se avergüencen, porque si después van a ser discriminados, es lógico que se avergüencen. Entonces, poder, digamos, ayudarlos a entender que no va a pasar nada malo si cuentan su historia y si piden ayuda, es una muy buena manera de colaborar. Ahora, no vamos a mentir, lo cierto es que mucha gente va a ir al trabajo y va a decir tengo TOC, y es probable que la echen, es probable que la despidan. Claro, no rinde. Sin dudas, o sea, o no sé, un chico o una chica que están buscando, no sé, tener un romance con alguien, le cuentan que tiene TOC y por ahí esa persona se va a ir y digamos, y la va a discriminar y va a tener miedo, no, con esta loca no voy a estar, o con este loco no voy a estar. Entonces la gente tiende, por este flagelo, ¿no?, de la discriminación que es sistémica, de lo que se llama el capacitismo, y el estigma que cae sobre la salud mental, la gente tiende a ocultarlo con justa razón. Pero el problema es que ocultarlo termina alejándolos del diagnóstico y del tratamiento, y esto no es justo. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es seguir contando nuestra historia, desde los espacios posibles, como haces tú, como puedo hacer yo y tanta otra gente que lo está haciendo, ¿no? También. Y después, sí, empujar y pedirle a los gobiernos, aunque sea poco lo que ellos puedan responder, justamente porque están insertos en esta lógica discriminativa también, pero intentar empujar a las instituciones y a los gobiernos a que lancen campañas de concientización, a que incluyan, por ejemplo, las universidades. Por decirte algo, esto en relación muy concreta al TOC, ¿no? Ya no estoy hablando de la salud mental en general. Muy pocas universidades trabajan de manera profunda, digo, las facultades de psicología, las personas que se forman para atender trastornos mentales, muy pocas saben de TOC. Siendo un trastorno con tanta prevalencia, tan difundido a nivel mundial, es muy loco que se estudie tan poco, ¿no? O sea, que haya tan pocos especialistas. Si uno pregunta, por ejemplo, en Argentina, ¿cuántos especialistas de PR hay? Poquísimos. Primero porque es un país con una tradición psicoanalítica gigante que hace que haya muy poca gente trabajando en la cognitiva conductual, ahora un poco más por suerte, pero la gente no tiene a dónde ir, mucho menos salud pública. Empezar a apretar para que también los hospitales tengan espacios de psicoterapia especializada en trastornos de ansiedad y en TOC, que no es un trastorno de ansiedad propiamente dicho, pero digo, especializada en este otro tipo de trastornos, ¿no? O sea, que tienen un tratamiento muy específico. Entonces, que haya también lugares de apoyo en este sentido a nivel público. Hay mucha gente que no puede pagar un tratamiento privado y que pasa
de 7 a 15 años hasta conseguir diagnóstico, ¿no? O sea, esto pasa con muchos pacientes, tengan o no recursos económicos. Tardar mucho en el diagnóstico porque no se sabe. Y otra cosa muy importante también es, y esto se lo pido a la gente que no tiene TOC, e incluso a la gente que no tiene ni familiares con TOC, ni amigos con TOC. Tenemos que parar de usar la palabra TOC para describir cualquier otra cosa. O sea, el TOC no es esas pequeñas manías, esas pequeñas rituales que hace la gente. Porque cuanto más nos riamos de eso, más se avergüenzan quienes realmente padecen la patología. A mí que me diagnosticaron con TOC severo por un psiquiatra, por un test que hacen, o tú en tu caso, claro, pues sí sabemos qué es eso, pero dejar de decirle TOC a todos me parece fundamental. Bueno, esto es como cuando uno dice, bueno, si yo quiero, no ser racista, ¿no? O sea, si una persona quiere no ser racista, tiene que dejar de utilizar ciertos términos, ¿no? Tiene que dejar de referirse de determinadas maneras frente a determinadas cosas. Entonces, esto es un pedido amoroso que le hago a todas las personas que pueden estar escuchándonos y que por ahí no tienen TOC ni ningún trastorno mental diagnosticado. Estemos atentos, no hablemos de TOC cuando no es TOC, no digamos, ay, yo tengo un TOC, o no sé, ay, yo soy re TOC con tal cosa. Bueno, todo eso no es TOC. Seamos prudentes en ese sentido, y si vemos que alguien más lo está mal usando, sobre todo lo veo mucho con celebrities, ¿viste? Con gente que tiene mucha llegada y que usan el término de una manera tan banal. Entonces ahí sí, llenémosle de comentarios esas publicaciones, diciendo esto, ¿no? O sea, le pido a toda la gente, acérquense a esas publicaciones, pongan ahí, escriban, eso no es TOC, no desinformes, el TOC es un trastorno serio que afecta a casi el 2% de la población mundial y que tiene tratamiento y que la gente que realmente lo está padeciendo no se sienta sola y sepa que se la puede ayudar y que se puede salir. Romina Vitale, muchísimas gracias por haber estado aquí en Diga Bueno, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Yo estaba pendiente de que habláramos, obviamente. Cualquier cosa que necesites en cuanto al trastorno y la cosa, pues aquí en Colombia tienes otra persona que pasa por algo muy parecido a lo que tú tienes y pues la idea también es darse apoyo entre nosotros, ¿no? Buenísimo, Carlos, me encanta, gracias por haberme invitado. Fue muy lindo estar intercambiando todo esto contigo y muy lindo también recibir esto que decís, ¿no? De saber que cuento contigo también como un par al que le sucede lo mismo. Esto es muy importante también decirlo, poder, como decís vos, apoyarnos entre nosotros. También contás conmigo. La verdad es que te felicito una vez más por haber creado un espacio de difusión que es tan importante, no solo para nosotros quienes lo padecemos, el trastorno obsesivo compulsivo, sino para toda la gente que nos rodea e incluso para el público en general, ¿no? Porque creo que es un servicio también comunitario el que estás haciendo. Así que bueno, cuentas conmigo para lo que precises, también estoy aquí, podemos hacer cualquier otra entrevista en cualquier otro momento. Vamos a difundir este podcast todo lo que podamos. Muchas gracias y bueno, espero verte pronto. Claro que sí, te mando un beso, Dios te bendiga y mucha fortaleza con esto del coronavirus, ¿no? Igualmente, Carlos, sí, mucha fortaleza para todos.